Se ha culpado la parte identitaria de la crisis creativa cuando en realidad hay muchos factores que intervienen, como el mercado, como etcétera. Si hay una crisis, yo creo que es subjetivo. Es verdad que las ventas se han ralentizado, el museo como institución está en cuestionamiento, pero no yo lo definiría como crisis, sino como proceso de autocuestionamiento, ¿no? ¿Está el arte contemporáneo en crisis? ¿Se ha vuelto demasiado político, demasiado identitario o simplemente más consciente? Hoy vamos a hablar de esos temas. Tenemos a Mario Canal, periodista cultural, Rocío Gracia y Piña, historiadora del arte y comisaria, para llegar al fondo de lo que está pasando en el arte contemporáneo y cuestionarlo todo. En una feria vi a un artista fantástico que me decía, híjoles, es que la tengo muy difícil porque no soy gay, no soy negro y mi obra nadie la ve. Siempre va a haber alguien que quede fuera del discurso. En un museo, cuando se buscan esos discursos marginales, también hay una jerarquización, no entran todos, porque no es posible. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es Pradi Auto con la obra del artista Blanca Guerrero. La información del artista y de la galería la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. ¿Está el arte contemporáneo en crisis? ¿Ha dejado de sorprendernos? ¿Se ha vuelto demasiado político, demasiado identitario o simplemente más consciente? Hay quienes dicen que necesitan más cartelas para entender la obra y que la corrección política ha borrado la imaginación. ¿Será eso o será que también estamos viendo algo que por muchos años estuvo invisibilizado y es también una forma de innovación? Hoy vamos a hablar de esos temas. Tenemos a Mario Canal, periodista cultural, Rocío Gracia y Piña, historiadora del arte y comisaria, para llegar al fondo de lo que está pasando en el arte contemporáneo y cuestionarlo todo. Bienvenidos. Bien, Muchas bien. gracias, Lorena. Temazo que tenemos entre manos. Candente, Candente. espinoso. Bueno, vamos a partir de que hubo un artículo el año pasado que se llama The Painted Protest en Harper's Bazaar. No sé cómo se traduciría la protesta pintada, en donde cuestionaba y decía que estamos ante una repetición de fórmulas, que todo es demasiado político, que importa demasiado de dónde vienen los artistas, que todo es o artistas marginados que ahora tienen una voz y que causó muchísima polémica. Entonces vamos a tomar eso de punto de partida. Antes que nada, yo les quiero preguntar si me pueden ayudar a definir qué es el arte identitario o a qué nos referimos cuando hablamos de eso. Yo creo que en el artículo de Harper's Bazaar que hablaba lo marginal, las identidades marginales. Ajá. Yo creo que esa es buena definición, porque no se refiere a todas las identidades, sino a aquellas que han sido históricamente marginadas, decía, creo, Sí, ¿no? sí, sí. Creo que se refiere a eso. Con lo cual son todas aquellas identidades que no son el hombre heterosexual blanco. Eurocéntrico. Eurocéntrico, exacto. Sí, claro, un poco esos ejes temáticos más vinculados a las identidades son el sexo feminista, las teorías queer y lo decolonial, ¿no? Es decir, los grupos sociales que han estado marginados pues, por su raza, su origen, su orientación sexual o su género. Y una de las críticas, y aquí tengo una cita que dice Dean Kisick, que es el autor de este artículo, dice, celebraciones de identidad hechas en estilos profundamente tradicionales, progresistas en contenido, pero conservadoras en forma. ¿Ustedes consideran, y ya voy a lanzar la bomba, que estamos ante una crisis, que estamos más enfocados en quién lo dice
y desde dónde viene que en la manera o en la forma en que se dice? Yo creo que este artículo es un síntoma de que es cierto que hay una fatiga del hecho de que estos temáticos, incluido también el antropoceno, ¿no? El antropoceno como, o la crisis climática como eje temático en el que se suele apoyar mucho las instituciones culturales y las exposiciones para angular la exposición o dar una perspectiva de la propia obra de arte, pues se han convertido, han pasado de ser marginales a hegemónicas y durante mucho tiempo han copado un espacio muy importante dentro de las exposiciones de arte, de los ensayos y también de las bienales de arte, ¿no? Y, y esa clonación, ¿no? Ese clonado conceptual o temático que se ha dado en de una forma masiva, pues puede haber generado una fatiga. Y yo creo que este artículo es un síntoma probable quizás de esa situación, ¿no? En la que todas las exposiciones pues se habla de colonialismo, bueno, no todas, ¿no? Pero de un Una gran gran número parte. de teorías queer, de sexo feminista y de antropoceno, ¿no? De la crisis climática. Em, Yo Perdón, di. sí, no, yo creo que es efectivamente un síntoma de que hay un determinado segmento de la sociedad occidental que está hablando de esto y que responde también a la forma en que estamos también socialmente, políticamente muy polarizados en nuestro propio contexto diario, ¿no? En la cotidianidad. En Estados Unidos, en Europa, hay un clima de polarización también en cosas que no son artísticas. Absolutamente. El mundo en general se ha polarizado. Me gustaría hacer incisos, tomando en cuenta que en nuestro auditorio probablemente no todos estamos familiarizados con los términos. Entonces, ¿qué se define como queer y woke? Ujú. Bueno, queer es un concepto que se utilizaba como de forma peyorativa hacia las personas de una determinada orientación sexual, homosexuales, bisexuales, y también hacia otras personas cuya identidad de género no era la normativa, ¿no? Es decir, trans y no binarios. Esto es un concepto paraguas que se usa cada vez más y que bueno, sirvió de base también conceptual para desarrollar las teorías queer, que en los cultural studies de los años pues, 70 a nivel académico fueron muy importantes. Y fueron uno de los pilares académicos sobre los que se ha basado pues, la posterior, bueno, ya lo puedas No, no, yo desarrollar no te más, ¿no? creas. Una serie de postulados muy vinculados pues a la filosofía postestructuralista y otras, y que han sido retomados por los artistas de una forma muy consciente y en muchos casos de forma activista. De forma activista, que en eso vamos a ahondar más adelante, que si todo el arte debe ser político y si siempre lo ha sido. Pero vamos a dejar esto en pausa. ¿Y woke cómo lo podemos definir? Pues para mí woke, claro, estábamos pensando antes, ¿no? Si era algo que uno se definía woke o que uno le definían woke. Yo creo que tiene que ver con la alerta sobre determinados asuntos que también siempre están en los márgenes, ¿no? Aquello que está en lo que caía antes de la norma, ¿no? Lo que quedaba en los intersticios y en cómo eso se pone en valor ahora, ¿no? Pero no sé si es un término peyorativo o es un término afirmativo. Yo tampoco, y eso es una buena pregunta para el público, a ver qué opina, pero a mí me parece que se ha vuelto una etiqueta vacía el woke y algo que sí, en efecto, se refería a todo lo que estaba invisibilizado, pero ahora se ha vuelto peyorativo, moralizante, Yo creo, tengo la sensación, pero no sé si es real, que se usa un poco como arma arrojadiza frente a el antónimo, por decirlo así, sería el neoliberalismo, ajá. creo, ¿no? Que es también otro término vacío, porque yo no sé qué es y además se usan como sujetos, a mí me resulta muy curioso. El neoliberalismo ha impuesto, pero ¿quién es el neoliberalismo, no? Es como si hubiera en algún sitio hubiera un salón de señores o de señoros o de queers, ¿no? Dentro, ¿no? Y ahí están Diccionarios. todos. Claro, Claro, lo woke es un término que significa despertado, ¿no? Alguien que ha despertado, alguien Claro, que despierta claro, a de las ahí viene. problemáticas, a las necesidades del otro, a la empatía y a grupos sociales que han sido tradicionalmente marginados. Entonces, ese despertar, este término, se utiliza de una forma positiva, ¿no?
pero rápidamente pues, es caricaturizado porque es verdad que muchos de los postulados pues, son peculiares, digamos, y la normatividad, el colectivo o alguien woke podría denominar la normatividad, pues lo utiliza para caricaturizar a esas personas que exigen desde un activismo más o menos incisivo, pues cambios en la sociedad y mayor visibilización para esos colectivos que han sido tradicionalmente marginados, es decir, personas racializadas, mujeres y homosexuales, o Claro. personas de orientación sexual, disidentes de la orientación sexual y del género. Claro que, como tú dices, han sido, históricamente marginadas y ahora, y en esta esto es un poco de lo que se habla, si hay o no hay crisis, en que ahora hay un foco muy potente en estas voces y se vuelve un arte identitario que ya definimos, que tiene que ver con que de dónde viene el artista, cuál es su orientación sexual, etcétera. ¿Se vuelve o no? Y esta es la pregunta, ¿se vuelve más importante que la obra o realza más la obra? ¿Ustedes lo ven así? Claro, a nivel histórico, el otro día me acuerdo que comentabas tú cómo en los 70 todo el personal, A partir ¿no? de los 60, la persona se vuelve Los político. personal se vuelve político, y ahora todo es personal, luego todo es político, ¿no? De alguna forma. Yo creo que ese es un juego de palabras que define muy bien lo que ha sucedido en esa deriva, ¿no? Em, es verdad que esos discursos marginales se han sobrerepresentado, han adquirido la categoría de hegemónicos. Y no por sí mismos, sino porque la institución académica, la institución cultural, museo, le ha dado estos espacios, ¿no? Esos espacios de visibilidad, so- quizás más o menos sobrerepresentados. Yo personalmente creo que hay no un exceso, porque tampoco quiero que parezca que hay una crítica implícita, sino más bien una demostración, ¿no? Mostrar qué está sucediendo, que se está dando esa sobrerepresentación y que puede ser contraproducente precisamente para los propios postulados de las personas que participan de esos ejes temáticos, ¿no? No solo por fatiga, sino porque por quizás esa caricaturización, ¿no? Que se puede hacer de esos mensajes. Claro, pero ¿no crees que deberíamos, ya que estaban totalmente invisibilizados, ahorita, y lo hago también como una reflexión, no estamos cambiando de óptica y de manera de verlo, y ahora necesitan esas voces ser escuchadas para después volverse pues, a tener un discurso más abierto? Bueno, eso sería lo deseable, ¿no? Que las cosas que se van incluyendo se vayan integrando de una forma natural. Quizá yo sí tengo la sensación de que hay una cierta que hay un protagonismo mayor de discursos frente al arte que vienen desde arriba y no desde abajo. O sea, que no vienen orgánicamente desde los artistas, sino que se instalan, digamos, desde la institución. Eso es peculiar, que supongo que luego hablaremos sobre la posición del museo y cómo ha cambiado, etcétera. Em, y yo creo que el tema creo que hay o sea, la integración de estos temas, no es nueva. O sea, se lleva produciendo los discursos feministas yo creo que son los primeros, ¿no? Que empiezan a decir: "Oye, que estamos aquí, somos el 50% de la población, ¿qué pasa?". Y a partir de ahí, pues el poscolonialismo un poquito después, ¿no? Y ahí se van integrando las cosas. Y la posición del artista, claro, yo el otro día releyendo este texto de Coetzee, él recuerda como el artista como activista es una figura romántica. Viene en el 18, viene a finales del 18 y 19, y es verdad que es el artista que decide ser voz de su siglo, ¿no? Eco del pasado y voz de su siglo, decía Pimarcad. Bueno, entonces, todas estas cosas ya están ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo, esto se da la vuelta? Yo creo que ahí es donde la institución ha cambiado de posición, no los artistas. Los artistas siguen reclamando esos discursos. El problema ahora, si es que hay una crisis, no viene del artista y del arte en sí, sino de la institución y los que nos presentas, es lo. Yo creo que quien ha cambiado de posición ha sido la institución, que los artistas mantienen, algunos un interés, otros no, sobre determinados temas. Al fin y al cabo, los artistas siempre, o sea, cualquiera de nosotros siempre hablamos de nosotros mismos, al final, ¿no? En distintos grados de profundidad, con distintos grados de detalle. O sea, siempre han habido estas manifestaciones artísticas y siempre
o necesariamente el arte y la política han estado unidos también? Yo creo que desde el romanticismo, sí, desde el 18, 19, sí. Claro, cuando el individuo, cuando empieza a haber ciudadano, empieza a haber individuo, la voz del individuo tiene que salir. Y eso sucede en política, sucede en arte, ¿no? Yo creo que es Entonces, A finales de los 90 ya hay exposiciones como Le Magicien de la Terre en el Pompidou, en el que se muestran las obras de no arte contemporáneo indígena, pero sí la vinculación de arte indígena y arte contemporáneo. con una mirada occidental. Una medio occidental, sí, sí, pero y luego la documenta de Owen Westor también, es quizá el granito decolonial de la época, principios de los 2000, pero yo creo que es verdad que la institución se ocupa de esto de otra manera, a partir, yo creo que del 2010 es cuando se empieza a dar un cambio, y suceden varias cosas. Una es la crisis de 2008, la crisis económica. Otras son, por ejemplo, en el tema de la ecología, los informes del panel climático intergubernamental, que cada vez son más alarmistas. Y otro, pues, quizá más vehicular, que son las redes sociales y el activismo, y hay un despertar generacional, el 15M en España, y yo creo que ahí la institución arte toma conciencia y dice: "Vamos a cambiarlo todo para que no cambie nada", ¿no? O al menos esa es la sensación que quedan 15 años después, ¿no? Que en realidad, no ha habido transformación, sino que ha habido una acumulación de contenidos que se han desarrollado en el tiempo. No, hay también hay un cambio, yo creo que es anterior a la crisis, con toda esta teoría del nuevo institucionalismo que surge de los países. Estos son problemas siempre de barrigas llenas, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto surge sobre todo en los países del norte, ¿no? Está María Lind, en fin, toda una serie de teóricos que vienen sobre todo de esos países donde el estado del bienestar es una adquisición ya de muchos años y muy establecida, que tiene que ver con el arte relacional, etcétera, donde intentan que haya una mayor participación del público en el arte, que entre más, ¿no? Y que se disfrute de otra forma, o sea, que se incluya al espectador. Esto tiene sus trampas, porque yo creo que al final el espectador termina siendo un poco, en estos trabajos, parte de la obra, ¿no? Con lo cual termina siendo más objeto que sujeto, pero es cierto que todas estas teorías empiezan a filtrar y aquí o sea, y de repente de ocupar espacios más marginales, empiezan a ocupar, espacios públicos importantes, museos nacionales, ¿no? Y aquí tuvo lugar con la llegada de Manolo Borja al Reina Sofía, yo creo, porque él formaba parte de esa corriente de opinión, ¿no? Y entonces ahí, de repente, un museo público, un museo nacional público, empieza a hacer un discurso que va en contra de la institución museo, o que va en contra de la tradicional, figura que es el museo, que es, una máquina moderna, es una máquina de la ilustración, que tiende a unificarlo todo. claro, pero la idea o sea, el museo también ha cambiado. Porque como tú dices, nació idea de la ilustración, el museo ya no tiene la necesidad de enseñar, ¿no? Supuestamente, ya el museo Es la cosa. es una manera de abrir, los pensamientos, hacer una crítica, ¿sabes? Es más de comunidad, y ya no tanto ven que te voy a enseñar lo que te o sea, el museo mismo está en evolución. Bueno, el museo ha estado en crisis, el museo se ha puesto en crisis por este tipo de teorías, ¿no? Y por esa voz de autoridad que se ha intentado cuestionar. Y vamos a ver cómo metemos estos otros discursos, vamos a ver cómo esto entra de una forma horizontal, ¿no? Pero en el fondo, claro, ahí hay un conflicto porque el museo no deja de ser, o sea, porque los estatutos de esos museos no han cambiado y el punto número uno es la educación, porque son públicos, es decir, responden a la institucionalización de la cultura y una institucionalización pasa por hacer, por coger de la campana de Gauss, por coger el trozo gordo, ¿no?, digamos, y luego porque luego las prácticas siguen siendo jerarquizadas. O sea, el Museo Reina Sofía seguía teniendo un director que seguía un patronato, pero que había posiciones de jerarquía, ¿no? Y es muy difícil lo que Pero propone. me gusta entonces tu punto de vista es que, claro, lo que está en crisis es el museo que ahora está poniendo ese discurso marginado por muchos años, lo está poniendo como una moda o discurso hegemónico en donde está tratando, son ellos los que hacen la corrección política. Claro, claro. O sea, digamos que han movido la lente de sitio. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Pues
eh, no sé si las consecuencias, a mí me parece que hay una crítica institucional real, pero que tiene más que ver con lo que se programa que con la estructura que está detrás. Y no sé cuánto de eso es viable, no sé cuánto de eso termina siendo algo un poco, como cambiar un poco el icing de la tarta, pero no cambiar la tarta, ¿no? Al final, cuando tú la cortas, lo que hay debajo de todo eso sigue siendo una estructura jerárquica, una institución pública. Entonces, yo creo que hay algo de fallido en ese tipo de propuestas cuando se trasladan a ese tipo de espacios. Hay Y que la ver crisis cómo. de si la institución desactiva de alguna forma Mm, la naturalidad de los mensajes de esas voces que han sido marginadas, ¿no? Si cuánto permean la sí, institución, ¿no? Mm, ujú. Esa crítica existe. Cuando comentabas lo del arte racional, ¿no? Porque es verdad que el reportaje también habla, el dejar Sí, sí, trasvasar, sí. habla de cómo los 90 y los 2000 eran una especie de momento de gran diversidad en el arte y cómo eso, y un poco también por la última pregunta que hacías sobre cuáles son las consecuencias, ¿no? De que la institución, pues, la reduzca su abanico de propuestas a una serie de ejes temáticos que limitan la diversidad. em, y y es verdad que el arte relacional formaba parte de una apertura de discursos que tenían algo optimista, ¿no? Que venían de los 90, de los YBA, del post-estudio de Los Ángeles, ¿no? Con Mike Kelly, Pettibone, eran muy Paul juguetones, McCartney. sí. Había un cierto hedonismo vinculado al arte a partir de los 2010, más o menos, se convierte en pesimismo, en moralina, en moralidad, en el bien y el mal, en un activismo binario de estás contra mí, estás conmigo, ¿no? Y yo creo que eso, ¿cuál es la consecuencia? Pues, podemos pensar o no que ha habido un empobrecimiento de las temáticas, de los discursos, Y era una limitación. superficial y era. Sí, y bueno, incluso, cómo, pues, una sistematización de un discurso, puede impactar en nuevos artistas, ¿no? Pueden tener la sensación de que si no se adhieren a ese discurso, es decir, si un artista joven afrodescendiente no trata la negritud, sí va a tener espacio, de visibilidad en los circuitos del arte, ¿no? Perdón, yo, porque no estamos seguros si todo el mundo leyó el artículo, quiero, hacerles una pincelada de lo que se trata. Es un hombre que su madre va a ver una exposición y en el camino a la exposición, o saliendo de la exposición, pierde las piernas porque la atropella un camión, ¿no? Algo por el estilo pasa. Es Bastante verdad. dramático, y entonces, le pregunta: ¿y valió la pena la exposición? Y bueno, en base a eso, claro, desde un punto de vista, pues eso, muy muy dramático, es una crítica muy fuerte al sistema en donde dice: necesitamos demasiada explicación para entender las obras, porque las obras en sí mismas ya no nos sorprende. Estamos viendo una repetición de nombres en bienal tras bienal, feria tras feria, ves a los mismos artistas y básicamente estamos frente a un arte en donde pesa más el mensaje político y la identidad del artista que la obra en sí misma. Además, dice, ya no hay esa creatividad o esa ruptura que había, que estabas tú mencionando, Mario, porque si bien es cierto que ha habido en otras épocas de la historia, ahora mismo pues pesa más el concepto. Y entonces lo que está diciendo es al tomar este arte antes marginado y arte de pequeñas comunidades, arte indígena, etcétera, pues se vuelve a maneras de hacer el arte que llevan muchos años ahí, mucho tejido, mucha pintura. Entonces ya no hay una innovación en la forma. Y todo esto fue como ha hecho mucho eco, ha habido muchos otros artículos al respecto, pero creo que trajo ese tema a la mesa de decir dónde está, si hay, y lo quería explicar más para todos los que no lo hayan tenido la oportunidad de leerlo, que supieran que de aquí estamos trayendo algunos conceptos que pues siguen muy, muy candentes, ¿no? Y fíjate, yo no estoy tan de acuerdo en que sea, o sea, que el arte necesite ahora de más explicaciones. Yo creo que, de hecho, este tipo de arte, que en el fondo, otra vez, porque es que yo lo que tengo la sensación es que hay mucho adanismo también. El arte moralista, el arte existía desde el siglo XVII, XVIII, el arte costumbrista.
que te decía: cuidadito, esto no hay que hacerlo, no jugar, lo que quieras". Y esa es la misma idea, trasladada 200 años después, y es muy narrativa, Hombre, porque precisamente o el está arte basada en sacro, discurso, ¿eh? el arte sacro. También, pero Mm. digo, desde que el artista elige los temas, por decirlo así, ¿no? Que no le vienen dados. Todo el costumbrismo, o incluso Goya con los caprichos, o etcétera, también tiene, yo creo que no es moralista, pero bueno, tiene ahí es mucho más fácil de leer, porque hay algo, o sea, donde el arte es difícil, creo, es donde solo se sostiene en el arte, No, a y ver, es explícame. donde hay puro lenguaje de arte, ¿no? Ese, o al menos para mí, siempre es el que resulta más difícil porque necesitas un bagaje, visual importante para entender qué es lo que se está proponiendo. Y yo creo que a ese nivel hay mucha propuesta nueva todavía, que se construye sobre todo lo anterior, se construye sobre una tradición que hay que conocer para ver qué es lo que está innovando, ¿no? En cambio, en los discursos vienen y van, y en realidad, vuelven y vuelven, ¿no? Como estábamos diciendo antes, ¿no? Son cosas que ya se trataban en los 60 que se recuperan ahora dándoles otras vueltas, abordándolo desde otras estrategias, desde otros lenguajes. Pero yo creo que se abandona el lenguaje del arte precisamente también, o a lo mejor por Claro. no, porque es más fácil, porque lo otro es más fácil. O sea, porque explicar un cuadro abstracto o entender un cuadro abstracto necesita una formación visual de ojo que a lo mejor es más difícil de adquirir, ¿no? Para un ciudadano cualquiera, evidentemente para un estudiante de historia del arte o para un aficionado al arte, pues eso es ojo, es como el vino, ¿no? Uno va viendo y va formándose, y va formando el ojo y va aprendiendo a ver qué es lo que se está contando ahí a través del propio lenguaje del arte. Pero, se habla mucho de arte y propaganda, ¿no? Que es Ajá, uno de los temas que quizás están sobrevolando. exactamente. Uno de ellos es evidente que el arte es un mecanismo de comunicación pública y que, por tanto, es un mecanismo político, pero otra cosa es los mensajes que se intentan vehicular a través de una obra de arte, ¿no? Yo creo que aquí ahora sí estamos viviendo una gran época dorada del arte de propaganda, con un arte con una voluntad de convencer moral, ética y políticamente de aspectos, ¿no? O de visibilizar problemas políticos, ¿no? Que pueden darse en la sociedad. Y, y esto antes quizá no se daba, o sea, había una crítica implícita al sistema, por ejemplo, vuelvo otra vez un poco a los años 90 o a los 2000, ¿no? Pero no se hacía con una voluntad activista, ¿no? De justicia social, de transformación social. Y eso no sé si qué parte puede tener la culpa, ¿no? La culpa de la institución arte, la culpa del poder, la culpa del mercado, respecto a ese silenciamiento al que las identidades que fueron marginadas fueron sometidas, ¿no? Yo creo, fíjate, en las vanguardias, esto lo dice un crítico americano, nunca me acuerdo si es Harrison, Husserl o quién, que hay un fuerte sentido de misión. Yo creo que eso es Sí. importante, de misión. Sea, los artistas, claro, ese es un momento de quiebra absoluta de proyecto, ¿no? La Primera Guerra Mundial, hay, o sea, auténticas sangrías y carnicerías que los propios artistas están viviendo, muchos de ellos son soldados, etcétera, y ahí hay un clic que dicen: "Hay que cambiar el mundo, este mundo se va". Luego tendrá que venir la Segunda Guerra Mundial, viene la bomba nuclear. Evidentemente, estos artistas que están viviendo esto, como cualquier ciudadano en ese momento, dice: "Esto hay que hacer algo", ¿no? Hay que hay que ponerse a la labor. Y todas las vanguardias históricas, Malevich, los italianos, evidentemente, cada uno para un lado, pero todos tienen un sentido de que con lo que ellos hacen quieren cambiar las Sí, un cosas. sentido de transformación a través del arte. Claro. ¿Qué es lo que hacen? La integración de las artes. Se van al diseño, se van a la parte industrial, etcétera. En España hay un movimiento interesantísimo a partir de los años 60, todos los normativos, que se disuelven, claro, en ese debate informalistas, normativos, ¿quién gana? Los informalistas porque son los que resultan conocidos. Los normativos están por todas partes. Hay miles de portales, o 100, no, miles, pero decenas de portales en Madrid con obras de escultura de estos artistas que se van integrando en iglesias, en mobiliario, en tal, para infiltrarse en la sociedad, para provocar ese cambio a través de pequeños gestos. Eso es un arte activista también. Sí, pero, por ejemplo, lo que dice el autor de este artículo, dice: "Cuando el yo es más importante que la expresión, la cultura verdadera se vuelve imposible".
¿Qué opinas? Eso también ¿Cuál se ha es la dado. cultura verdadera? Eso también se ha dado en literatura. La autoficción es uno de los géneros contemporáneos más importantes y más trillados también, ¿no? Es decir, esa novela en la que el propio autor ficciona su vida, ¿no? No sé si es una obsesión generacional, un zeitgeist o qué puede ser, ¿no? Pero es verdad que yo creo que todos hemos valorado que hay una adherencia de la personalidad del artista en su obra, pero, pero quizá no sé hasta qué punto la idea de universalismo se pierde en esa obsesión con el yo, ¿no? ¿Y qué tanto está unido? Incluso no para artistas contemporáneos, sino también hemos visto una revisión de grandes figuras, Picasso, o por decir alguno de los nombres, pues, más importantes, en donde se empieza a revisar su vida, más allá de su obra, su vida, y que si fue misógino, fue misógino. Cancelar su obra. Claro, y a Claro. cancelar su obra. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo creo que tiene que ver con decías lo de la autoficción, antes hablábamos de lo de las redes sociales. A mí me parece que es un cambio que todo tiene que ver. O sea, aparte hay una oposición que a mí me gusta porque me parece que es muy gráfica del qué es lo que está pasando. Nosotros que venimos de una cultura muy de plaza, muy de estar en la calle, muy relacional, muy de comunidad, muy de piel. La cultura anglosajona, sobre todo la norteamericana, no es en absoluto así, es una cultura mucho más individualista que parte de una agrupación que tiene que ver con los intereses personales de cada uno, ¿no? Con lo cual yo, a través de la radio, ahora de Internet, ahora de las redes sociales, me comunico solo con mis pares, que ya no tienen nada que ver con la clase social, no tiene que ver con la cercanía geográfica, sino tiene que ver con mis intereses. Yo soy o me siento, que esto también es un cambio importante, yo ya no soy, sino que me siento soy verde, me gusta la coliflor y tal, entrar en temas. Y entonces solamente voy a hablar con la gente que le guste la coliflor, que sea verde, etcétera. Y eso es un ping-pong que en vez de estar todos en la plaza, estamos cada uno en nuestra casa, estamos atomizados, ¿no? Las redes sociales refuerzan mucho eso. No lo han Totalmente. inventado, pero lo refuerzan. Y esto produce esta idea de, primero, que para mí es peligrosa, que es esto de yo siento. El cambiar yo pienso por yo siento. Porque si tú piensas, yo pienso otra cosa y entonces lo ponemos aquí encima y enredamos. Yo siento, o sea, si tú sientes, yo no puedo entrar en tus sentimientos. Entonces no hay diálogo. Y eso para mí es una pérdida. La imposibilidad de que precisamente se puedan poner las cosas en común y debatir las cosas en. Yo creo que no hay que olvidar tampoco lo que sucede en el ámbito político a nivel en paralelo. Cuando cae la Unión Soviética, la izquierda pasa de una voluntad universalista, de todos somos iguales, a la interseccionalidad. Es decir, las diferencias son lo que marcan una nueva jerarquía hegemónica. Em, yo creo que eso, no sé muy bien hasta qué punto los vasos comunicantes, por traer a Borja Villel de nuevo, entre arte y política van de un lado o al otro, pero sí que sucede esa similitud, ¿no? La interseccionalidad política coincide con los ejes temáticos de que estamos hablando, ¿no? Las teorías queer, el feminismo y el decolonialismo, ¿no? O la raza. La raza, orientación sexual y género, ¿no? Y esos son esa es la atomización, la colectivización, la reorganización social que se hace desde la izquierda y que coincide con estos ejes temáticos que en la cultura se convierten en principales, ¿no? Es un discurso que desde el otro lado, digamos, por ponerlo en bandos, jamás se va a entrar, porque el liberalismo entiende que todo lo privado es privado. Entonces, pues, ahí en lo del otro no entra, ¿no? Con lo cual, hay un abandono de la otra parte en el discurso. Y además, por aquí tengo otra cita que dice: "Rara vez se le pide calidad cuando es un artista blanco, pero si es negro, si es queer o si es indígena, se exige excelencia radical y profundidad", ¿están de acuerdo? Yo creo que de hecho ahora a mí hay una cosa que sí, o sea, yo eso, siempre integrados, nunca apocalípticos, pero creo que de hecho ahora hay una reivindicación, un intento de puesta en valor de proyectos, que además yo creo que es una pérdida que se hagan siempre aisladamente. Vamos a recuperar al artista verde. Y entonces el artista verde
aparece completamente aislado, completamente descontextualizado, parece como si fuera un marciano que hubiera aterrizado, no tiene relación con su entorno, no se sabe con quién se ha formado, no se sabe con quién hablaba, no se sabe dónde exponía, y aparece ahí completamente aislado y solamente porque es verde. Pero entonces ahí estás reforzando esta idea de que, el arte sí está en una crisis, por lo menos en o sea, sí se vuelve demasiado importante y mucho peso la identidad. Claro, sí, sí, totalmente. Claro, claro. ¿Y cómo se hace para llegar al otro lado de la balanza? O sea, esto tenía que pasar Y pasará. y pasará. Sí, claro. Sí, no, yo creo, lo que comentas, la recuperación de artistas, olvidados a mí me encanta. Yo soy muy Yo de bucear, también. y disfruto mucho cuando sale una nueva voz, o Ruth Asawa, ahora que, ¿no? La artista sino-japonesa japoneso-americana, que ha vendido una pieza por 9 millones en Basel, ¿no? Y que hasta 2006, no había tenido ninguna, reivindicación, exposición grande, ¿no? Pues, Pero, ¿vamos a reivindicarla sí. solo porque es mujer o solo porque es? Porque Exactamente, estuvo en el esa es la pregunta. campo de concentración, o porque su obra es buena. Claro, ese es el Claro, dilema que es interesante. muy Sí, condescendiente, ¿eh? sí, Y mucho. además la pregunta no nada más eso, es, Mm. estás dándole voz a ellos, ¿y qué pasa con un artista europeo blanco que tiene una obra muy potente, pero que su, background no es No es su momento. no es su momento? Exacto. ¿Qué está pasando? Yo creo que eso es lo que nos interesa. Bueno, yo ahí claro, como mujer hay muchas veces que esto me sale decir: "Pues mira, te fastidias un poco, igual que no". No, es verdad, o sea, hay una cosa como de justicia poética que sé que es muy infantil, ¿no? Pero es verdad, mira, pues no te toca, ¿no? A las mujeres no nos ha tocado durante mucho tiempo. No lo sé. Hay algo de eso donde es verdad que hay una sobre lo mismo representación por un lado que se tiene que equilibrar, ¿no? Y conseguimos que la máquina siga funcionando, porque para mí, de nuevo, el problema es si el museo sigue funcionando como esa máquina El donde museo y mostrar. las ferias y, bueno, todo lo que nos rodea en el mundo del arte. El otro día, en una feria, vi a un artista fantástico que me decía: "Híjoles, es que la tengo muy difícil porque, no soy gay, no soy negro y, pues, mi obra nadie la ve". Entonces, bueno, lo digo como broma, no lo sé, y la pregunta también no nada más para ustedes, sino para el público, ¿qué opinan? Y si es más difícil, y como tú dices, pues ni modo, les toca porque hay una corrección y luego regresará. Claro, no lo sé. O sea, yo creo que siempre va a haber alguien que quede fuera del discurso, ¿no? Ahora, yo pensaba, pues, que en un museo, cuando se buscan esos discursos marginales, también hay una jerarquización, no entran todos, porque no es posible, ¿no? Dar voz a todo el mundo. Sí, perdón. No, no, En las ventas, ahora todavía el hombre blanco heterosexual es el que más vende. El hombre blanco, yo creo que en las seguro. colecciones internacionales sigue siendo, es decir, no, am, es verdad que hay una sensación de estar fuera de los círculos, pero no sé a qué se debe. No sé si se debe a la identidad, o a la fuerza de la obra, es decir, hay muchas variables que influyen y que inciden en la visibilidad de un artista, de su éxito comercial, éxito institucional, crítico. Yo no creo que un artista hoy, por tener una serie de condiciones, de identidad, Eso lo lo va a tenga más condicionar. fácil o no. Okey. Bueno, yo creo que hay o sea, que se use igual que se ha usado siempre eso es marketing, al final, ¿no? Eso entra dentro de determinadas estrategias donde colocar tu producto como producto de una forma u otra. Yo creo Qué buena manera de decirlo, claro, después colocar el producto. lo que pasa es y creo que ahí, a lo mejor me equivoco y soy un poco cafre con esto, pero a lo mejor o sea, ha dejado de tener fuerza. El museo ha dejado de actuar como academia, que lo era, o sea, tenía esa función educativa y una función más lenta, más pausada. Es muy curioso, por ejemplo, el cambio que ha habido de los museos ahora quieren ser centros de arte y algunos se nombran. Bueno, el Reina Sofía, así desde el inicio ya se nombró como centro de arte porque tenía que ser un lugar de actividad, no pasivo, no de Estático. recepción, conservación, tal, sino una cosa que propusiera y que a mí me parece muy bien. Pero la otra parte, la del estudio, el reposo, tal, también es muy necesaria, yo creo. Y a la vez hay una desvinculación con la universidad, ¿no? O con la parte de historia del arte de la universidad, y más
están más, digamos que los estudios que están más o más conectados con la realidad son los curatoriales o incluso, hay asignaturas como de activismo, de mucho más, proactivas en ese sentido, ¿no? Y yo creo que hace falta un poco de reposo también y más conexión con ese tipo de reflexiones más lentas, más pausadas, etcétera, que redimensionarían también lo que está pasando ahora y que lo terminarán haciendo necesariamente. Pero estos 2 discursos creo que ha ganado el correcaminos y el pausado, se ha quedado un poco relegado, yo creo, no lo sé. Tengo una cita de Yanko López que escribió un artículo muy bueno también al respecto y dice, en el momento en que se hace hueco a otras voces, se dice que ha llegado demasiado lejos con eso de las identidades. Entonces, sí hay una parte en donde nos estamos enfrentando a un paradigma en la forma en que vemos el arte. Estamos cambiando el lugar de donde lo vemos. No lo sé. Yo creo yo creo que no. Si en los años 2000, la posición de la academia basculó hacia el mercado dictaba lo que era arte, yo creo, de una forma, el coleccionismo, de una forma muy fuerte. Yo creo que ahora quizás es muy múltiple. No, ya no hay un tótem que dicta lo que está bien, lo que está mal, lo que es buen arte o lo que es mal arte, ¿no? Y esa pluralidad de posibilidades, de discursos y de voces, está muy bien. Yo no mm, yo Ya no no cre hay un tótem. ¿Quién dicta entonces mm, qué es buen arte y qué es mal arte? Bueno, pues fíjate, el desde tema de las redes sociales ha cambiado sí, mucho iba a eso. decir yo también los influencers, bueno, los prescriptores o las personas que Claro. sí, La crítica de arte ya casi no existe. Y esa era una pregunta, ¿qué papel juega la crítica? ¿Los comisarios? Bueno, hay una desjerarquización general. Esto es una cosa, yo me encuentro mucho, y encima, claro, yo digo: "Joder, he perdido me metí en la carrera equivocada", porque oigo mucho esto de, bueno, como yo ya no creo en los expertos, que es una frase que a mí me sorprende, porque eso no lo dirías si vas a ir con un problema al médico, ¿no? Bueno, como yo ya no creo en los expertos, pues entonces pongo en tus manos mi salud, ¿no? Que evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero, claro, yo me he empeñado, he dedicado muchas horas en saber de algo. Y entonces, claro, yo sí creo en los expertos, ¿cómo no voy a creer? Pero es cierto que hay como una voluntad de que todas las voces sean oídas y entonces se le da igual valor a todas las voces, Qué ¿no? interesante eso, claro. Y por eso mismo ya la crítica de arte, pues, ¿para qué voy a acudir al experto o al que mira? Si y además los estudiantes, por ejemplo, cuando les preguntas por dónde cómo accedéis vosotros al arte, cómo porque nosotros llegaban los sábados, cogíamos las revistas culturales, mirabas lo que había y te ibas de galerías y ibas refrendando la opinión o contrastándola. Ahora no hacen así, son recomendaciones de sus amigos o recomendaciones de gente que siguen en las redes que no saben desde dónde hablan, no saben si o sea, qué intereses tienen, porque había una cosa buena de la crítica, es que sabías perfectamente quién era ese fulanito y desde dónde te estaba hablando, que para mí es una cuestión muy importante, desde dónde habla cada uno, porque eso coloca su discurso en un ámbito o en otro. Ahora no, ahora se fían o no se fían de nadie y entonces se fían de todo el mundo, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también eso en el mercado internacional. De repente los artistas se han convertido en sus propios promotores. A través de las redes sociales, ellos se venden a sí mismos, ¿no? Muchos artistas jóvenes ya no tienen página web, a mí me parece un fenómeno curioso. Eh, Tienen Instagram. Tienen Instagram. Y su Instagram se convierte entonces en el Instagram se mezcla también lo personal y lo profesional, ¿no? Hay como una especie de ellos se convierten en su obra y su obra son ellos, y ahí hay un trasvase. Bueno, pero eso volvemos a lo mismo, ¿no? Que la obra y la vida está muy dices que ellos se vuelven sus propios agentes, en algunos casos, ¿y qué papel juegan los coleccionistas? ¿También ellos son los que marcan una tendencia o no? Pues sí, evidentemente. Claro, en el contexto español es difícil porque el mercado, no tiene una relevancia pública como en otros contextos, ¿no? O sea, yo creo que los coleccionistas no tienen una voz, em, digamos que el coleccionismo en España, que hay coleccionismo, evidentemente,
está más oculto. Es una cosa como que pasa, más por debajo. Y el sector lo conoce, los artistas conocen a los coleccionistas, evidentemente, y saben quiénes son, pero no tienen una posición en la vida del arte, ¿no? Y la vida del arte son los museos, porque los museos son públicos, o las voces de autoridad en los museos son públicas. Y ha habido como una especie también de separación ahí, que es bueno, eso forma parte un poco de nuestra idiosincrasia, pero en los 80 hubo una apuesta fuerte de política, ¿no? Fue el único momento donde hemos tenido una política cultural definida, y hubo claro, la Constitución española, convirtió el acceso a la cultura en derecho y el servicio de la cultura en deber y atribución esencial del Estado. Eso lo dice la Constitución. Entonces, en ese momento, lo público, generalmente lo municipal, pero también el Estado, las autonomías, se pone a instalar servicios para dar ese servicio a la cultura. Y eso nos lleva en 20 años a tener una red de museos, de centros, de espacios totalmente públicos. ¿Eso qué hace? Que justo antes de eso, toda la acción sobre arte contemporáneo, que es lo que yo me sé, había sido privada. Los grandes proyectos artísticos en España habían sido pues, los Huarte o distintos o coleccionistas, etcétera. No había un museo de arte contemporáneo como tal, ¿no? Surge un gran museo de arte contemporáneo. Entonces se va de un extremo al otro, ¿no? Y eso expulsa, yo creo que en gran medida la función pública del coleccionista, porque el coleccionista sigue coleccionando, evidentemente, y hay grandes colecciones privadas en España, pero se le expulsa del debate, yo creo. O no se le expulsa, pero se le hace ver que no, bueno, que ya es ocioso su posición, ¿no? ¿De acuerdo tú? Sí, sí, sin embargo, luego sucede que, cuando yo comentaba que el coleccionismo, de alguna forma dicta, el mercado dicta, lo que es el arte, me refería también un poco a la prevalencia de las ferias de arte, sobre todo a partir de los años 2000, ¿no? En las que, de repente, se acuña, de hecho, ese término, el art fair art, como el último movimiento después del arte relacional. El nuevo movimiento es el arte que se hace para las ferias de arte, ¿no? Un arte muy, muy fácil, muy de fácil, de impacto inmediato, y y es verdad que el mercado, yo creo que sigue teniendo mucha importancia, y si estos ejes temáticos a los que nos hemos referido y arte identitario ha tenido, se ha alargado en el tiempo, es porque ha habido mucho coleccionismo que ha adquirido. Sí. Eh, Sí, pero sin embargo, hace un rato tú hablabas de la fatiga y es verdad que yo hablando con muchos coleccionistas me dicen, es que, ¿para qué voy a Art Basel o a la feria de donde sea del mundo, a Dubái o qué sé yo? Si son los mismos nombres. Estamos viendo la misma, incluso en las bienales, que es lo que Pero es porque, bastante. claro, yo lo pensaba pensando en la charla que ha habido, por un lado está esa atomización y por otro lado hay una concentración. O sea, hay las powerhouses de estas galerías donde son, ¿qué? 5 o 6, ¿cuántas hay? Y están ahí, eh, claro, y concentran toda la actividad. Y frente a eso, las galerías locales, que son las que dan ese artista que está ahí perdido, que no tiene una identidad definida y tal, tiene, tiene que estar, claro, el tejido lo forman esas pequeñas galerías o esas galerías nacionales, vaya, pero no esas otras que son las que van marcando las líneas de acción en las ferias y, claro, también El bienal. en las bienales, porque ¿quién financia las bienales? Entonces, el problema es que son unas cuantas, pocas galerías que están, ¿no? En tu punto de vista. Claro, yo no quiero, otra vez esto del neoliberalismo, no quiero poner a esta gente, no es como si esta gente se reuniera y decidiera los temas que vamos a tratar. Había una obra de teatro de Fernando Fernán Gómez, se llamaba La pintura palpitante, de un pintor, esta me la recomendó Juan Pérez Aguirre Goico, amigo de los dos, donde había un pintor que estaba intentando hacer su proyecto de la pintura palpitante y siempre decía: "El gobierno va contra mí". Entonces se desarrolla toda la obrita de teatro y al final hay una escena donde sale el gobierno diciendo: "Lo hemos conseguido, lo hemos machacado", ¿no? Yo creo, a ver, no creo que se pongan de acuerdo, pero sí es cierto que hay este fenómeno, yo creo que tiene que afectar necesariamente, porque luego estas galerías, son las que tienen los medios económicos para financiar determinados proyectos, son proyectos de impacto, ¿no? A las que no se accede si no tienes un músculo importante, o que a los que los artistas no acceden si no tienen un músculo importante.
Entonces, claro, la visibilidad en estos entornos donde es muy de estímulo, ahí no hay unos grandes discursos en las ferias. En las bienales es muy difícil hacer un discurso. Sobre todo hay ciertas bienales que ya son ferias. Ujú. Sí, Claro, es que es muy totalmente. complicado hacer un discurso así. Y además, no tengo la cifra, qué lástima, lo hubiera traído, pero sé que el mercado del arte, dentro del mercado del arte, son unas cuantas, muy pocas galerías las que dominan todas las ventas, sobre todo en Estados Unidos, habiendo la cantidad de galerías que hay, todo se reduce a las 5 más importantes que están dominando. Entonces, es un poco lo que tú estás diciendo. Yo creo que sí, que eso es un tema porque además, claro, todo el trabajo de base que hacen las pequeñas galerías, estas galerías no lo hacen. Las galerías no van a al estudio, sino que yo entiendo que fichan principalmente del trabajo que hacen los de abajo, ¿no? Con lo cual, y de ahí sacan de contexto también. Ya convierte, y entonces como que se iguala todo. Pero Yo tengo la sensación ahí que hay. estamos hablando ante una posible crisis en el mercado del arte, que es otra cosa, no estamos hablando de Claro, pero frente a eso, yo sí que veo, por ejemplo, coleccionistas que hacen mucho empeño por defender un determinado proyecto que ellos creen o defender una determinada identidad en la que ellos creen, ¿no? Estoy pensando en el Mali, que es un museo formado por coleccionistas, ¿no? Y donde los propios coleccionistas luego se van de patronos a otros museos donde infiltran a sus artistas, y lo mismo son museos americanos, ¿no? O no lo sé, hay más ejemplos, pero donde ellos hacen un trabajo porque el coleccionista puede ser un filántropo, puede hacer una acción, afirmativa sobre determinadas cosas. Bueno, yo creo que todos podemos hacer una acción afirmativa, pero, pero creo que hay esas 2 partes también, y esa es muy interesante, por ejemplo. Esa defensa de identidades es muy interesante, ¿no? Para mí. interesante y además volvemos a lo mismo, necesaria, porque por muchos años estuvo invisible. Entonces, es verdad, y a algunos les puede parecer que es demasiado, pero era necesaria también. Ahora, vamos a ver cómo lo integramos, hacia dónde nos vamos y cómo y mi pregunta también es si se puede seguir siendo un arte, que innove o de ruptura en forma, teniendo un contenido tan potente. Sí. Es que, claro, yo creo, donde a mí me fallan determinados discursos es donde se quedan anecdóticos, porque esos a los 5, 6 años, 10 años, de repente están tan ubicados en el tiempo, tan limitados por una determinada personalidad, que dejan de hablar. Bueno, es lo que yo creo que es lo que antes decía, si es todo sentimiento, sentimiento, yo no puedo hablar contigo, no me dejas entrar. Pero yo creo que el discurso que funciona y que es bueno, el que trabaja desde el propio lenguaje del arte y donde el artista también, cuando eso sale de su estudio, deja de ser suyo, el discurso deja de Tiene que imponer. ser universal, ¿no? O sea, desde su propia perspectiva, decía Gerardo Mosquera que no hay arte latinoamericano y esto se puede aplicar a cualquier lugar, sino hay arte desde Latinoamérica. Entonces, arte desde el Amazonas. Pero claro, cuando se vuelve un arte ya con ese título, entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no? El arte tiene que ser universal. Se hace desde diferentes lugares. Claro, yo entrevisté la semana pasada para un reportaje sobre Kader Atia, que inaugura en el CAAC de Málaga, de Sevilla esta semana, a finales, que es uno de los grandes apóstoles del arte decolonial, de los discursos decoloniales, em, y él era muy crítico con, por ejemplo, el arte indigenista en los museos y en las bienales. Y se refería a él en muchas, de una forma como kitsch, como si se ha alcanzado una un tratamiento de esa temática, de lo concepto de lo indígena, de lo ancestral, como kitsch directamente, ¿no? Y es alguien que trata mucho el tema de la memoria, de la reparación, de la restitución. Y es decir, es uno de los grandes popes, ¿no? de temática, pero es muy crítico. Y creo que él ponía el cuestionamiento en cómo el museo y las bienales pues, desnaturalizan la potencia de esta obra, ¿no? Porque no le dan contexto, yo Sí, creo. Ayer oía también una entrevista con, lo voy a decir mal seguro, Nayat El Hachemi, sí, Hashimi, sí. que es una ¿De pintora quién? española.
Ella se Sí, define sí, como sí, escritora, claro, ella sí, sí, escribe en catalán, pero claro, es primera gena ella es nacida todavía en el Rif, sí. ¿no? Y a ella le decía que le resulta, ofensivo que le pongan en valor por su condición de mujer marroquí, porque dice: "Claro, y yo no soy escritora, no vale mi escritura". O sea, ¿dónde la colocan a ella como escritora cuando solamente le ponen el foco en su persona, ¿no? Que es lo que es un poco esto que hablábamos antes, cómo se mira, a la persona y a través de esa de la persona se pone en valor, o cómo se mira el trabajo y a través del trabajo, evidentemente, hay una puesta en contexto que es necesaria. Ella habla de su contexto, ella habla desde dónde viene, las historias que ella cuenta. Claro, pero yo creo que la crítica aquí se basa en que al pararse y una vez más en ferias, bienales, etcétera, si te paras frente a una obra, debe de ser capaz de moverte, de sorprenderte y de causar algo sin tener que saber de dónde vino el artista, cómo ha sido marginalizado, etcétera, ¿no? O sea, y esa es una pregunta también. Yo, a ver, que sí y no. O sea, yo creo que evidentemente hay un lenguaje en el arte occidental que es universal, en el arte occidental. Y hay cosas de lenguaje que vienen China, incluso Australia o India, tal, que provienen de backgrounds culturales que yo no conozco, de lenguajes, de referentes, etcétera, que no conozco y que donde estoy segura de que pierdo pie. Pero que nos pasa con el arte occidental, ¿no? Antes pensaba con el tema de los discursos contenidos. El siglo de oro español es profundamente conceptual, ¿no? Habla Julián Gallego del conceptismo del siglo XVII español. La gente ve las meninas y piensa que entiende a las meninas. Las meninas tienen, pero las Tiene mucha meninas, tela, todo, claro. las borrachos, todo, tiene una carga conceptual brutal. Y de Neoplatón, bueno, de 1500 filosofías. Claro, pero traes un punto muy interesante, que al final no tenemos las herramientas porque hemos sido educados en una visión tan centrada, bueno, europea, etcétera, no todo lo que sabemos, y ahorita que estamos tratando de desmarcarnos y verlos desde una óptica descolonial, es entender otras cosas, otras formas, otra manera de leer el arte, que no, la nuestra no tiene que ser la única. Claro, y lenguajes distintos. Pero claro, tenemos que pero hay que hacerlo desde un pequeño respeto. Yo he dado clase, por ejemplo, de arte contemporáneo en el grado de Historia del Arte aquí en Madrid. Hay una asignatura de 4 meses que es Arte Contemporáneo Latinoamericano. Yo tenía alumnos latinoamericanos en clase que me miraban con cara de: "Disculpe, señora, Mm, vamos a hacer señora Blanca. señora Blanca, disculpe, Disculpe, pero señora Blanca. además ¿pretende usted que vamos a hacer un recorrido desde las primeras academias, desde la instalación de las academias en Latinoamérica? O sea, sería la mexicana, creo, es la primera, ¿no? La de San Carlos, ¿es? ¿Me estoy diciendo Sí, bien? O sea, ya preciosa. hace tiempo. Hasta hoy, en 4 meses, mm, un continente entero. Claro, y por eso yo siempre hay que mirar al otro desde una posición de cuidado, que no lo sé todo, que no conozco los referentes, no conozco desde dónde están hablando. Y la curiosidad evidente, pero con mucho respeto también, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa también, pues, cadera, tía, seguramente pierdo cosas de lo que está contando. Hay referentes que no sé de dónde vienen. Entonces, podríamos estar de acuerdo en que tal vez la innovación que se está creando en el arte contemporáneo hoy en día, que estábamos hablando que si es o no identitario, etcétera, es la innovación es la forma en que tenemos de verlo. Bueno, siempre el diálogo con una obra de arte siempre ha tenido varias capas y varios tramos, ¿no? El impacto visual, la identificación personal, la empatía, el concepto que el artista intenta transmitir, el contexto en el que se muestra y cómo cambia el significado de la propia obra. Em, yo creo que a veces en determinados momentos un aspecto tiene más prevalencia que otro, según también te sientas tú, según el tipo de obra que veas. Em, pero claro, de ahí a hablar de innovación, en los lenguajes, pues yo creo que la prevalencia de estos temas que estamos hablando de la identidad, de la ecología, etcétera, sí que han reducido el espacio para a lo mejor para que otras voces, otros mensajes puedan haberse producido, haberse dado, ¿no? En esa voluntad de sistematización, ¿no? No sé si es voluntad, pero era voluntario, pero bueno, hay una sistematización de los discursos.
Y bueno, pues y yo quizás esa es la mayor crítica que puedo tener hacia esta situación, ¿no? Em, de la cual, por otro lado, no tengo personalmente nada contra ni discursos ni artistas, ¿no? No tengo una posición política o activista en contra de ello, ¿no? Y yo creo que evidenciar lo que sucede tampoco es ni denigrar ni cuestionar los movimientos que están detrás los movimientos sociales históricos que están detrás de estas identidades y de esas tesis, ¿no? Académicas y artísticas. Pero es verdad, yo tengo interés porque si esta fatiga de la que hablamos, cuya sintomatología es este artículo y otros en ese sentido, sí evidencia un fin de ciclo, ¿qué sucederá después? Y yo creo que el ciclo cambiará y sucederá algo nuevo. Y yo sí tengo curiosidad y sí tengo ganas de saber si irá más hacia una cuestión de las narrativas, de los formatos, más o menos institucional, no lo sé, pero Si tuvieras que adivinar, ¿qué dirías? no lo sé, yo creo que la narración va a tener sí, la narración va a tener Pero tipo lo documental, lo yo ficcional. creo que vamos a volver no sé, a la bola de No cristal, importa, Bola de cristal. hay sí, que decir. divertido, Exacto. no sé, a mí yo creo que el vídeo va a volver. Ándale, Sí, el vídeo y yo creo que la A mí ficción me en el sorprende que no vídeo haya sí, sí, ¿en sí, serio? yo creo que sí. Pues, me parece interesante, porque el video al final es, eh, jugar con el tiempo, ¿no? Y en esta era de un tiempo tan acelerado, el vídeo ralentiza y hace otra vez entenderlo de otra forma. Entonces, puede ser, estamos tratando de Sí, decir lo que no tenemos. ¿Tú qué ujú, crees? Claro, a mí me cuesta mucho porque yo creo que después de muchos años trabajando con el arte más joven, ahora estoy al revés, volviendo para atrás y estoy trabajando con arte más patrimonial, no sé cómo llamarlo, y con artistas más mayores o incluso con artistas que ya no están vivos, las obras. Y entonces no sé muy bien cuál es la tendencia. A mí cada vez me interesa más, y hay, es ese lenguaje que es más atemporal, y donde sí veo mucha innovación en artistas jóvenes. ¿Cuál es el lenguaje temporal? Bueno, el lenguaje que no es tan temporal, que no está tan atado a Yo lo la sé, pero realidad, ¿cuál es? ¿no? Es el lenguaje del arte. Me interesa cada vez más la pintura, la escultura, pero muy donde no hay donde las narrativas, vienen dadas por el propio lenguaje. Y me interesa muchísimo, y creo que también hay mucho de eso en España, desde luego, ¿no? Mi foco de atención es sobre todo el arte contemporáneo español. Y hay muchos artistas, yo creo que jóvenes o mediana carrera, que están ahí, que están trabajando y siempre con esto yo creo que era Calvo Serrayer que decía avanzar retrocediendo, o sea, siguen avanzando en lenguajes, están introduciendo, Avanzar herramientas. retrocediendo, qué lindo Mm. concepto. Es muy de historiador esto, ¿no? Hay que mirar para atrás para seguir para adelante, ¿no? Él lo decía sobre Oteiza, creo que era, pero sí es, pues, una no decía: "Es el sino del artista contemporáneo". Tú sabes que no vas a poder que la rueda ya no la vas a inventar, pero evidentemente estás con el retrovisor puesto y buscando las estrategias nuevas. Y yo creo que sí que hay nuevas estrategias. es verdad que hemos estado los últimos 10 años muy centrados en la artesanía, en lo vernacular. Ha habido un retorno, un regreso Absolutamente. vinculado también al tema de la identidad, de lo ancestral, Que se daba de en la los 60. tradición. Es que Sí, vamos exacto. El hilvanando. crochet, Y todo cosas que eso. parece que Sí, estaban totalmente el fuera tejido, del discurso anacrónico artístico, totalmente. ahora ha vuelto, y lo Eran ves en las ferias, hay sí, muchísimo. sí, que era una estética Incluso anacrónica hace alguien 10 años y ahora cuando se hablaba, perdóname, de que se había muerto la pintura, pero ahorita está otra vez. mucha pintura. Entonces, quizá por reacción, yo siempre me equivoco, pero he dicho lo del vídeo también un poco por reacción a todo lo que ha sucedido estos últimos 10 años, ¿no? Que ha estado muy marcado por lo vernacular. Pero yo creo que el vídeo también, o sea, que tiene ahí una vía de exploración, porque yo creo que lo han abandonado se ha abandonado como, también desde el propio lenguaje, ¿no? O sea, como lugar de Y experimentación, por reacción a lo digital también. sí. Claro, yo creo que lo artesanal tiene que ver también con esa desjerarquización, ¿no? Me voy a tejer porque es un espacio que está fuera de los lenguajes hegemónicos. Creo que Mm, tiene que ver un sí, poco con eso. Y con lo, y con el territorio, con anclarse a algo
que sea más real también, ¿no? A lo mejor. Sí, distanciarse de lo digital, ¿no? Porque también veníamos del arte post-internet y de ahí saltamos a la cerámica y Y al sobre crochet todo y a en la época que ustedes están hablando, ¿no? De la importancia de los medios digitales, de Instagram para validar ciertas obras o de reconocer artistas, y esto es una reacción absolutamente en contra. Creo que hemos tocado todos los temas, pero me gustaría ahondar un poco más en el arte político. Dice Yanko, quien crea que una Inmaculada de Murillo no es más que una mujer que flota sobre las nubes y que carece de intencionalidad política, poco sabe de arte y poco sabe de historia. ¿El arte siempre ha sido político? El arte es una expresión cultural y como tal tiene siempre un parte de un contexto y parte de una posición, es una voz, y como voz es política, sí. Y además hay grandes ejemplos y para muestra un botón, el Guernica, pues también fue Claro, la Inmaculada que dice y la Yanko. Inmaculada, o sea, La Inmaculada es un dogma que defiende fundamentalmente España, por eso hay tantas Inmaculadas, ¿no? Hay entonces más bien mi pregunta es si ha dejado de ser en algún momento el arte político, yo creo que hay que analizarlo desde la voluntad del creador, ¿no? Es decir, si hay una voluntad de convencer de algo al espectador. En el caso de que la Virgen es buena, bella y maravillosa, pues hay una voluntad de transmitir, de convencer. pero eso es moralizante, Sí, 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 absolutamente. más que político, Ah, ¿no? bueno, Yo diría, no lo sé. no, no, pero es una postura sí, bueno, claro, no sé si era un tema político, pero sí es cierto que la Inmaculada de Murillo no la piensa Murillo, la piensa es un encargo, ¿no? Luego el cómo hacerla, y es exacto, verdad que sí, Velázquez tiene agencia en muchos de mm, los temas que él aborda, pero que digamos que tiene una serie de limitaciones. mm, Yo creo que es a lo mejor porque estoy trabajando ahora con él, pero Goya es el primero que dice: "Yo, voy a pintar cosas, que yo creo interesantes y las voy a ofrecer yo a mis amigos ilustrados, al entorno coleccionista". Y eso es un cambio del siglo XVIII. mm. Yo no creo que todo el arte sea político. ¿No? No, yo creo que no, no. Todo el arte contiene, nociones políticas, porque siempre si rascas vas a encontrar, estaba pensando ahora en unos amigos que son los hermanos Palau, que son pintores, que están, completamente aislados del mundo, pero bueno, ellos, pues tienen un bagaje personal y vital, e identitario que que si analizamos alguna de sus obras, pues podemos encontrar todo eso, rescatarlo y, utilizarlo, instrumentalizarlo de una forma política, como desde un discurso político, ¿no? Sí, es posible, pero sus obras no tienen esa voluntad tienen una voluntad de belleza y de transmisión de una mente sofisticada. En este caso concreto, ¿no? Yo no creo que todo arte sea político. Yo creo que, como he dicho antes, el arte es un mecanismo político, porque es un mecanismo de expresión pública, Ligado a la época, y porque claro. tiene capacidad de convencer y de adoctrinar, ¿no? También, Transmite unas ideas, sí. claro, y una determinada forma de ver. Luego hay teóricos que piensan que propaganda es propagar ideas, y que toda obra puede propagar ideas potencialmente. Sí, es cierto. Pero la propaganda no es intentar convencer, más que Mm. propagar. Esa es Sí, una muy buena eso es lo que dice Noam Chomsky. Noam Chomsky define la propaganda como un medio de comunicación de masas, cuya voluntad es convencer al público de una determinada idea. Hacer proselitismo, ¿no? Sí, exacto. Mm, Claro, la Inmaculada intenta hacer sí, exacto, sí. Entonces, se podría decir, con todo esto que hemos hablado, que se ha culpado, a la parte identitaria de la crisis creativa, cuando en realidad hay muchos factores que intervienen. ¿Estarían de acuerdo? Como el mercado, como etcétera, o no sé, Yo es que no creo que haya una crisis. no crees que hay una Yo crisis no, creativa? y decir que hay un culpable, habría que ver quién es el culpable, ¿no? De em, algo. hay una crisis, yo creo que es subjetivo, decir que hay una crisis, es demasiado. Es verdad que las ventas se han ralentizado, el museo como institución está en cuestionamiento. Toda esta situación, todos estos últimos 10 años han supuesto una variación de la jerarquía, de las nociones, de lo que es importante, y yo creo que eso es muy bueno, Totalmente. es fantástico. Pero no, yo no lo definiría como crisis, sino como un proceso de autocuestionamiento, ¿no?
El autocuestionamiento siempre es Sí, indispensable, ¿no? En todos los niveles y sí. también, una vez más, en las instituciones hay que verse los propios pies para de ahí, saber hacia dónde vamos y avanzar hacia un futuro que nos traiga que nos cosas. Claro, no, no, la institucionalización siempre tiene que tener una gatera por la cual entre, la realidad para cambiar todo eso. Lo que pasa es que, a mí me gustaría, o sea, que tengo más más ¿Expectativas? curiosidad, o más ¿Curiosidad? sí, por ver qué pasa con el museo, qué pasa con ese cuestionamiento del museo que tiene ya 20 años, fácil, hacia dónde. Pero, ¿no crees que ya está cambiando? Tú hablas de antimuseo, ¿qué es eso? Bueno, no de antimuseo, sino de esa idea del el museo por excelencia, que es el museo ilustrado, el museo revolucionario, ¿no? El Louvre abierto, se abren puertas, se abren ventanas y el pueblo entra en el museo. Ese es el museo ilustrado y es necesariamente educativo. Esa concepción no ha cambiado en el papel. Entonces, necesariamente es la representación de una identidad cultural. En los museos nacionales, el Louvre, el Prado, el Reina Sofía, en principio, sobre lo que se sustenta son sobre una colección que nos representa como país. Claro, pero por eso hay tanta revisión ahora, porque es saber qué hemos qué no tenemos que nos representa también, Sí, qué claro. dejamos fuera. Claro, y con la particularidad española de que nosotros no podemos hacer el de-accessioning que hacen los americanos. Es una particularidad que yo creo que nos beneficia, ¿no? Porque está al margen de, o sea, por ejemplo, un museo americano puede deshacerse de cosas, y lo han hecho. En este tiempo, en estos últimos años, por ejemplo, han cambiado blue chips por cosas que consideraban que estaban más en sintonía con su comunidad, porque evidentemente un museo tiene que estar en relación con un sujeto colectivo, ¿no? Porque si no, sí que ya no tiene ninguna razón de ser. Entonces, hay muchos museos en Estados Unidos que lo mismo han cambiado Rauschenberg por, mujeres, por otra vez, por lo verde, los que les gusta la coliflor y porque tal. Y aquí no se puede, Aquí no se puede, no, no. Esto es una especie, cuando entra en el patrimonio público, se queda, se queda, es una mano es muerta inamovible. que sí, sí, es un poco como lo que como otro Claro, como entonces más hay una revisión de traer otras voces, pero no pues, de tratar de intercambiar ciertas que tienes y claro, que no no fueron. puedes. Lo cual a mí me parece que como historiadora del arte, que somos siempre conservadores, en el sentido de conservación física, creo que está bien porque los discursos cambian y tienes la posibilidad de recuperar aquello que has orillado, ¿no? En cambio, en estos museos americanos ya se han deshecho de Rauschenberg, ya no vuelve, ya nunca más van a tener un Rauschenberg, ¿no? O a lo mejor sí, pero vamos, mucho tendría que caer la cosa. Em, pero, sí hay ese movimiento donde las cosas suben y bajan, pero eso siempre ha pasado, yo Siempre. creo, ¿no? A mí me parece interesante ver qué es lo que va a pasar tienen si esto tiene, recorrido como para que cambien estructuralmente estas instituciones, si se están cuestionando las funciones del museo. A mí me parece interesante eso, ¿no? Cómo de repente ahora, lo educativo tiene más que ver con ese tipo de La mediación, la mediación, creo que es muy horizontal, no puede ser jerárquica, entonces tomando mucho muy poder complicado, dentro del ¿eh? museo. El que tenía antes el comisario, quizá ahora casi la mediación es adquiriendo una notoriedad sobre cómo se interpreta el museo. Y qué cosas pasan en un museo, ¿no? A mí sí me parece muy interesante, y yo creo que hay un movimiento en museos, de arte contemporáneo en el mundo de verse los propios pies, de cambiar y de hacerse mucho más inclusivos, mucho más vinculados a la comunidad. Y cambiar esa idea con la que fueron concebidos de educar, de decir esto es, sino tratar de hacer esto, ¿no? O sea, irse para los lados, incluso por eso tantos museos utilizan la música, y música, no estamos hablando de música clásica, sino música popular, para atraer otros públicos al museo y generar ahí, otro tipo de cuestionamientos, ¿no? Mm, Un museo más vivo, sí, yo estoy un poco en duda, estoy un poco en contra de tener que traer a la gente a los museos. Yo creo que la gente tiene que querer ir a los museos por el arte, ¿no? Y entonces hay veces que todas esas actividades terminan escondiendo ese otro, bueno, escondiendo o quitándole, o sea, la mirada deja de tener una prevalencia en el museo, una prioridad en el museo. Y a mí
Ahora yo creo que el principal peligro de los museos es su papel en los flujos turísticos. ¿Sabes? Instagram, Oh, claro, Sí, exacto. el Ah, selfie enfrente de la Mona Lisa. exacto, sí. Y yo creo que los propios gestores de museos tienen esa preocupación porque es un problema, sí, claro. Hay un Pero problema de bueno, eso gestión. eso yo sí no creo que sea particular de los museos. Desgraciadamente, nos afecta en todas las en cualquier capítulo y compartimento de nuestra vida diaria. Entonces, claro, el museo es una de ellas, pero tenemos que aprender a navegar el arte, que además va en contra de esa, rapidez, en navegarlo con el mundo que vivimos y poder ¿no? Integrarlo. sí. Sí, hasta qué punto es legítimo que la gente que el arte se banalice, que el arte es de todos, porque la gente no puede interpretarlo como quiera, incluso para hacer simplemente un selfie o para decir yo he estado allí, ¿no? Pero bueno, tiene unas connotaciones sociales, porque hablamos también de gentrificación urbana, hablamos también de muchas problemáticas que afectan a lo local, que es donde los museos, como bien comentabas, intentan enraizarse, ¿no? En lo local. Sí, claro. Mario, Rocío, estamos llegando al final, pero quiero saber si hay algo que nos dejamos fuera que quieran traer, que quieran algún comentario, crítica. No, 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 yo creo que yo creo que hemos hablado un poco, de temas que pueden generar mucha susceptibilidad, o al menos yo cuando los he comentado, cuando los he trabajado, sí me he encontrado por parte de mis interlocutores susceptibilidad respecto a, estar cuestionando, eh, a temáticas o personas, cuando simplemente yo creo que lo que hacemos es evidenciar una situación. Pero bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que somos amantes del arte y que estamos a favor de la pluralidad, ¿no? Absolutamente. Y a mí sí es eso, a mí hay exposiciones con las que discuto. Estoy viendo la exposición y me estoy peleando con el discurso que presentan y me lo estoy pasando fenomenal y me encanta eso. O sea, que me interpele ese discurso me parece increíble. Y en eso, pues, hay obras que se presentan de una determinada manera que forman parte del discurso de un comisario o de una propuesta curatorial, y luego veo a esos artistas en otros contextos y también funcionan y me están contando cosas, y luego siempre está el arte, claro. Y yo soy muy optimista, yo creo que hay muy buenos artistas. Yo también, y yo creo que se vale y es necesario también nosotros mismos hablar de y estando dentro del arte, de lo que se ve, de lo que se espera, y que una de las funciones del arte al final es voltearnos a ver cosas que no hemos visto, ¿no? O sea, cambiar nuestra mirada, nuestra percepción, nuestra conciencia. Y bueno, pues lo está haciendo, ¿no? Nos guste menos, nos guste más, lo está haciendo y yo también soy optimista de que vamos por buen camino y muchas cosas buenas vienen. Así es. Muchísimas gracias por su Gracias a Muchas tiempo. gracias, vosotras. Gracias por estar aquí. Muy bien. Gracias. A ti. muchas gracias.